Estamos en compañía de Magali, la autora Magali Bobadilla, es abogada laboralista de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Vamos a hablar de diversos temas importantes en torno a aspectos de derechos laborales, específicamente primero vamos a hablar del tema del aporte de las AFP de parte de los independientes, una norma que ya tiene algún tiempo y que sí ha ocasionado cierta confusión por la desinformación que existe, y luego vamos a hablar acerca del tema de las gratificaciones que se han pagado este 15 de julio, y también vamos a hablar un poquito de aquellas personas que, como algunos, trabajaremos el 28 de julio y qué significa eso en términos de ingresos económicos. ¿Debe o no ser remunerado ese trabajo especial el 28 o en cualquier feriado? ¿Cómo se regula? ¿Qué canales, qué vías tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos? Y también algunas otras cosas que nos podamos abordar con Magali en el transcurso de la entrevista. ¿Cómo estás, Magali? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Empecemos por el tema de las AFP para los independientes, que es un asunto que ha ocasionado cierta, interés y sorpresa, porque la norma en realidad lo que señala es que aquellas personas menores de 40 años, a partir del mes del 1 de agosto. Del 1 de agosto, o sea, del próximo mes, tienen ya que empezar a aportar a una AFP, a cualquier AFP, o es alguna, empezamos por ahí, ¿es a cualquier AFP o a una AFP en particular? A ver, en particular tiene que ser de acuerdo a la norma a la AFP Hábitat. La que ganó la concesión. La que ha ganado la concesión, puesto que ella ha ofrecido, ¿no?, unas tasas acordes a lo que ha indicado la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. Perfecto. Por lo tanto, en primer lugar, tendrían los trabajadores independientes que quisiesen comenzar a aportar a través de la AFP, sería directamente a Hábitat. No puede ser ninguna otra AFP, solamente Hábitat durante el periodo de 2 años. Después, pasados esos 2 años, probablemente este trabajador independiente podría optar por cualquiera de las AFPs que hay o existirían en el mercado. Lo segundo que habría que decir que es un aporte obligatorio, no es que queda a libre decisión del trabajador hacerlo o no, o sigue siendo voluntario. Es un aporte obligatorio de acuerdo a esta resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero cabe señalar que anterior a esta resolución, pues existía el aporte voluntario a la ONP, ¿no? Que se trasladaba o hacía un proceso de pagos facultativos, que lo que estaba rigiendo hasta el momento o hasta el día de hoy. No obstante, pues la resolución actual hace que sea obligatorio y de cierta manera orienta a los trabajadores independientes a optar por la Ahora, AFP. Magali, ¿era solamente a la ONP? ¿No se podían hacer aportes voluntarios a una AFP siendo uno independiente? También tengo entendido que había esa posibilidad. También había esa posibilidad. Lo que sucede es que nuestra idiosincrasia es de evadir más que de contribuir, ¿no? Entonces, por lo tanto, considero que de cierta forma lo que hace la superintendencia es tratar de regular esta situación. Te lo pregunto porque aquellas personas que aquellos independientes responsables o previsores que han ido dándole dinero o aportes tanto a la ONP como a una AFP, ¿que ellos continúan ahí o están en la obligación igual de aportar ahora a AFP Hábitat? A ver, los que anteriormente han estado aportando a una AFP pueden continuar con su AFP. No tienen que trasladarse a Hábitat. No tienen que entrar a Hábitat directamente. Entran a Hábitat aquellos que a partir de ahora comenzarían a aportar. Eso es muy importante. Eso sí. Para que no nos confundamos. Ahora, ¿qué montos, bajo qué criterio se aporta a la AFP a las personas menores de 40 años? A ver, a aquellas personas cuya remuneración mínima vital son los 750 soles, a partir de ahí ellos comienzan a aportar. No hay un monto, en este momento el reglamento operativo de afiliación no está claro, no está todavía emitido, por lo tanto no hay una forma exacta de decir cuánto va a ser el monto, cómo va a ser. Pero entonces la pregunta que me hago es cómo la gente va a poder aportar a partir del 1 de agosto. Así es, bueno, se supone, hasta aquí lo único que te puedo decir es intuir, ¿no? Que tenemos ya la normativa en nuestro país y previamente tendrá que salir, imagino, durante... O sea, en los siguientes días, antes del 1 de agosto, la escala de los aportes en función a los salarios. Exactamente. Pero hay que tener en cuenta que te indican que tienes que tener un salario mínimo vital o una ganancia de unos 750 equivalente al salario mínimo vital. O sea, o el salario mínimo y de 750 soles para arriba.
Ese es el criterio. Ese es el criterio que se maneja, ese es el criterio que se maneja. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo... Pero, discúlpame que te haga, pero también aquí somos los reyes del criollismo, ¿no? O sea, las personas que emiten muchos recibos por digamos, hasta menos de 750 soles, ¿qué pasa? En ese caso, la ley no lo contempla como tal, ¿no? Podríamos dejarlo probablemente a un aporte voluntario, probablemente. Pero ya no obligatorio. Pero no obligatorio, no obligatorio. Ya. Esto también te tengo que decir que es una creación o una habitualidad, hacer quizás que las personas independientes comiencen a formar ese hábito por considerar un beneficio social posterior, ¿no? Eso me parece clave y además... para cualquier persona, ¿no? Es clave tener una previsión para el final de tus días laborales y tener cierta tranquilidad. Y en ese sentido, acá mismo al superintendente de AFPs, al señor Michel Canta, le pregunté en este mismo set, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no están en planilla, o sea, no aportan a una AFP, son independientes, por ejemplo, un médico, un contador, un abogado, que solamente tiene renta de cuarta categoría y emite recibos profesionales? Y por sí mismo hace 3, 4 años ha tomado un fondo provisional de los que existen en el mercado. Tú sabes que hoy día RIMAC, Pacífico, Mafre, muchas aseguradoras, muchos bancos le ofrecen al público fondos previsionales para educación de sus hijos, incluso para su propio ahorro. Esa gente que ya tiene un fondo privado de ahorro. Esa gente está de alguna manera cubriendo el riesgo que el Estado quiere proteger, ¿no es cierto? Así es, sí. No obstante, ellos también... si bien el Estado ya les está cubriendo de cierta forma, pues tienen, de acuerdo a esta resolución, el deber de hacer. Tienen la obligación. Tienen la obligación. O sea, así estén aportando su favor, tiene que caerte obligatoriamente. De acuerdo a la resolución, nuevamente te digo, tendrían que hacerlo. Bueno, acá se lo dije yo, Michel Canta, ojalá tome en cuenta eso, porque en realidad lo que va a pasar es que esas personas, o sea, a ver, si yo fuera la superintendente diría, aquellas personas que demuestren que ya vienen teniendo un fondo privado de ahorro, cualquiera sea tales características, pues no están obligados a hacerlo, porque finalmente el riesgo, o sea, lo que el Estado quiere evitar acá es que haya mucha gente a partir de los 65, 70 años que no tenga una protección cuando termine su vida. Así es. Ahora también hay que, como tú bien lo has mencionado, habría que clasificar cómo son los trabajadores independientes, ¿no? Porque hay trabajadores independientes que trabajan de forma independiente, pero también están ligados a algún tipo de empresa. Así es. Entonces, aquí tendríamos que un contrato irregular, dices tú, que deberían estar en planilla, pero no lo están. No lo están, ¿no? Entonces, de alguna forma, en estos casos, debería asegurarse que sea la empresa, ¿no?, quien sea la que tenga la obligación de hacer esas retenciones. No se sabe cómo va a realizarse ese tipo, no hay una reglamentación, o qué se dice, qué diría la norma al respecto. Por decir, una persona que tiene más de 2 años emitiendo recibos profesionales mensuales a la misma empresa, entonces el Estado va a presumir que ya es un contrato y por tanto la empresa tiene que retener una cantidad determinada según el reglamento. Así es, pero también hay que ponernos a pensar, ¿no?, que una empresa que tenga un trabajador con honorarios profesionales, no es muy legal que digamos esa actitud por parte de la empresa. Bueno, depende de la actividad que realiza. Efectivamente, ¿no? También tendríamos que ver cuál es la actividad que realiza, pero generalmente también tendría que generarse una formalización o una contratación formal por parte de esos trabajadores. Siempre hemos discutido acá, de repente también lo puedo ver más luego de la pausa, Magali, cada vez que a ver, para ponerlo sencillamente, si una persona cumple un horario de trabajo, entra a determinada hora, sale a determinada hora, va todos los días, trabaja dentro de la institución, tiene un jefe al interior que le da órdenes y sigue ganando por recibos por horarios, el Estado y el Ministerio puede presumir que esa persona debe estar en planilla y por tanto que la empresa está incurriendo en una falta, ¿no? Efectivamente. Una sacada de vuelta a la ley. Efectivamente, porque estaría cumpliendo con las características básicas de los trabajadores, por lo tanto debería la empresa formalizar a ese trabajador. ¿No? Vamos a ver qué dice. Me imaginamos que el reglamento saldrá en estos próximos días. Estaremos muy atentos y por supuesto vamos a volver a invitar, Magali, para que nos aclares ya el reglamento propiamente. Vamos a hacer una pausa y regresar con otros temas, que es el tema de la gratificación y el tema de la gente que vamos a trabajar el 28 de julio. Con
la doctora Magali Bobadilla hablando de varios temas laborales. Ya hemos hablado del aporte obligatorio de los trabajadores independientes a las AFP Hábitat, no se olvida, a partir del 1 de agosto, pero estamos a la espera de un reglamento que va a señalar los tiempos, los porcentajes, la forma en que esta norma, digamos, de carácter obligatorio tiene que aplicarse a partir del 1 de agosto. Sale la aplicación de la misma, que también puede pasar, ¿eh? No sería nada extraño en el Perú, de verdad. Mientras las cosas no estén claras, es más, si la cosa no está clara, mejor es postergar el asunto hasta tenerlas bastante más claritas para que la gente no tenga confusiones. Pero bueno, ¿qué pasa, Magali, con la gente que no recibe gratificación? Bueno, a ver, el 15. La gratificación es un beneficio social obligatorio por ley, ¿no? Entonces, debería estar preocupada la empresa que no ha otorgado esa gratificación. ¿Va a recibir multas? ¿Puede recibir multas? Puede recibir multas. Ahora, los trabajadores, lógicamente, pueden solicitar algún tipo, en primer lugar, acudir a las inspecciones de trabajo, ¿no? O sea, puede ser una denuncia al Ministerio de Trabajo. Claro, administrativa. Ahora, una cosa es no cumplir y otra cosa es cumplir a destiempo. ¿Es lo mismo? O sea, no el que le pagó no el 15, sino el 18, 19, 20 de julio. A ver, no es lo mismo, lógicamente, pero no debería ocurrir. Ok. ¿Ya? Se supone que el 15 debería, como máximo de acuerdo a la norma, y porque se supone que una empresa tiene que tener la previsión necesaria para el pago de los trabajadores. Así es. O sea, son beneficios sociales otorgados por ley. Disculpa que reitere esto, pero es así. Por lo tanto, son las empresas, en este caso, necesariamente previsoras de este aporte, de este pago. Y otro, quizás una cosa que es importante que comentemos es que ya las gratificaciones están exentas del descuento de salud y de AFP también, ¿no es cierto? Pago de impuestos. De pago de impuestos. Pago de impuestos, en Con lo cual, ahora el trabajador, a diferencia de unos 2 años atrás, creo, así es. ya recibe el íntegro del monto. Y esto se equipara a lo que es la legislación a nivel internacional, ¿no? Muchos países a nivel internacional pues disfrutan los trabajadores de su gratificación de forma íntegra. Aunque la señora Bafigo, presidenta de Salud, se queja de que esta situación le está causando un desfinanciamiento de salud, pero eso es otro problema ya de carácter más de regulación política. Magali, ¿y qué pasa? Otro tema que me parece también crucial, que tiene que ver con el tema laboral, es ¿qué pasa con las personas que vamos a trabajar el 28 de julio? O más que el 28 de julio, cualquier día feriado. Porque claro, la jornada es de 48 horas semanales. Hay personas que pueden trabajar hasta el día sábado. Normalmente se supone que los domingos la gente no trabaja, pero ¿qué pasa con las personas de todo tipo que van a trabajar domingo o días feriados? ¿Qué les corresponde y cómo pueden canalizar sus solicitudes? A ver, en unos días normales vamos a exceptuar en primer lugar el tema de 28 de julio, que justamente coincide en un trabajador, una semana normal. El trabajador, pues lógicamente tiene su derecho a su descanso de fin de semana. No es así ya tanto en la ley, ahora es un descanso a la semana. Y, es un día de descanso a la semana. Es un día de descanso. O sea, puede ser que incluso pueda trabajar domingo, o sea, no tiene que ser el domingo, sino que es un día de la semana. Efectivamente, porque depende de la actividad, del giro de la actividad de la empresa en la cual se encuentre. Y por lo tanto, la ley ahora indica que puede ser un día a la semana. No obstante, ese día de descanso sí debe ser respetado y si es un domingo, lógicamente debería ser pagado en doble remuneración. O sea, es el valor de la remuneración, pero por 2. Por 2, del día. Es el mismo régimen que aplica para feriados. Así es, el día festivo. Eso significa, en términos concretos, si una persona gana 1.000 soles al mes, se le tiene que calcular el valor del trabajo por un día y se le multiplica por 2. Así es. Ya, ¿y qué canales tiene el trabajador para que en caso no se le cumpla esto, hacer valer sus derechos? También acudir a la Dirección General de Trabajo en todo caso, ¿no? Ya. Tendría que acudir. Pero a ver, antes que nada, ¿no? Porque no queremos tener unos trabajadores también que acudan directamente. Primero tendría que hablar directamente a la empresa. O sea, uno de los primeros pasos que hoy en día se tienen que realizar es primero realizar la pertinente comunicación a la empresa, preguntar el por qué, el motivo por el cual no ha sido pagado, el motivo por el cual no se ha cumplido ese pago de fin de semana, o de acuerdo al mirar la remuneración, la hoja de pagos, pues revisar si se ha pagado de forma adecuada, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta igual lo que mencionabas para gratificación, o sea,
Una es la obligación que tienen de abonarle la cantidad correspondiente en el monto adecuado, y otra cosa es la multa que recibe la compañía o por no pagar o por pagar de destiempo, ¿no? Son cosas diferentes. Sí, eso se puede porque, a ver, todas las empresas se registra, hay una planilla, ¿no? Dentro de la empresa, ahí se registra todos los pagos, toda la vida del trabajador realmente está plasmada en estas planillas electrónicas que ahora las tiene el Ministerio de Trabajo. Ya las tiene el Ministerio de Trabajo de manera conjunta prácticamente. Y ellos tienen que orientarse y fijar y pagar de acuerdo a ello. Por lo tanto, entonces no podría existir un pago a destiempo, tendría que ocurrir algo, una contingencia de parte de la empresa, podría estar atravesando un problema de crisis. Ahí habría que establecer cuáles son los motivos que llevaron a realizar un retraso en los pagos. O sea, por ejemplo, una compañía puede aducir mis proveedores o mis clientes no me pagaron en determinado momento y no tuve para pagar gratificación o sueldo, y el Ministerio de Trabajo puede asumir como una causa valedera esa... Si hay una adecuada comunicación por parte de la empresa, pero sí. Tendría que ser estudiada previamente por el Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, decirle, estoy hablando en borrador, si una empresa a fines de junio no tiene los fondos suficientes para poder asumir, por ejemplo, el monto de la gratificación, puede acudir al Ministerio de Trabajo y decir, oiga, como no me han cumplido mis clientes, no puedo cumplir con mis trabajadores. Así es, pero no solamente acudir, tiene que a su vez, ¿no?, llevar la documentación necesaria respaldando, que justifique ese... A los contratos, lo que fuera que esté justificando su estado de cuentas, ¿no?, sus estados contables, en todo caso también, que justifique que está pasando o atravesando un momento de crisis. En esos casos, el Ministerio de Trabajo, hasta que verifique realmente que esto está ocurriendo como tal, podría detener o mantener este estado. Posteriormente, si se da cuenta o verifica que esta información es falsa, tendrá la empresa que pagar a los trabajadores adecuadamente. Además de la multa, por supuesto. Además de que pagar una cosa es el cumplimiento de la obligación, otra cosa es la multa que le cae. Efectivamente, por el no cumplimiento de su obligación. Ahora, estas solicitudes de comunicación o esta comunicación a la autoridad de trabajo se puede hacer, digamos, a través de una solicitud de, ven, hazme una inspección. ¿O yo tengo que acudir al ministerio? Hay las dos vías, en realidad existen, ¿no? Generalmente en este momento el Ministerio de Trabajo tiene una serie de canales por los cuales los trabajadores pueden acudir, solicitar información, y ellos tienen esta parte social de dárselas, ¿no? Orientan realmente a los trabajadores que puedan solicitar algún tipo de información sobre estos temas. Perfecto. Magali, yo te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Esperamos entonces que de aquí al 31 de agosto, ojalá pueda ser en los días hábiles, si no, cuando la gente esté de descanso, se pueda leer ese reglamento que tiene que ver con este aporte obligatorio de los trabajadores independientes al fondo de pensiones, específicamente por los 2 primeros años a la AFP Hábitat, que creo que es clave para disipar dudas sobre montos, plazos, características, condiciones especiales, como decía yo, de aquellos trabajadores que, por ejemplo, ya cuenten con un fondo privado de protección personal al término de su etapa laboral. ¿Qué va a ocurrir con esos casos específicos para que el asunto pues esté bien regulado y no ocurra como otras veces que se publican normas, se aprueban y pues el desconocimiento sobre la misma es bastante elevado? Gracias, Magali, estaremos conversando contigo una vez que salga el reglamento justamente para poderlo comentar. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Nos vamos, ahora sí, me despido, nos despedimos hasta una nueva edición de Economía en Derecho.